Segunda parte de mi comentario o de mi lectura del libro Un apartamento en Urano de Paul B. Preciado. Dejaba la primera parte en la página 125, justo donde comienza el artículo que se titula El feminismo no es un humanismo. Recuerda una conversación de estas infinitas con el curator Hans Ulrich Obrist, Paul Preciado en esta conversación señala que el feminismo no es un humanismo, el feminismo es un animalismo, o por decirlo de otro modo, el animalismo es un feminismo expandido y no antropocéntrico. El humanismo inventó un cuerpo humano, que sería el cuerpo soberano, blanco y heterosexual, y el régimen de la esclavitud y del salario aparecen como el fundamento de la libertad, entre comillas, de los hombres modernos. La guerra, la competencia y la rivalidad son los operadores de la fraternidad y la expropiación y la segmentación de la vida y del conocimiento el reverso de la igualdad. Este régimen de la modernidad humanista hizo que proliferaran las tecnologías de muerte y el animalismo, según Paul Preciado, necesita inventar una nueva manera de vivir con los muertos, vivir con el planeta como cadáver y fantasma, es decir, transformar la necropolítica en necroestética. El animalismo no es un naturalismo, sino que es un sistema ritual total. El siguiente capítulo se titula Soberanía SNAF, y habla de cómo hay una teatralización de la muerte como un centro de un nuevo régimen escópico farmacopornográfico y cómo el SNAF sería ese género que tiene que ver con la destrucción y con la violencia que se presenta como violencia real o de asesinatos reales o de torturas, y cómo esta nueva dimensión del SNAF se podría encontrar en lo que son los asesinatos perpetrados por el ISIS y cómo el yihadismo posproduce, podríamos decir, o crea una nueva estética que es una estética que capitaliza las técnicas modernas y la necropolítica neoliberal. El siguiente capítulo se titula La valentía de ser uno mismo y es un texto que Paul Preciado presentó en un coloquio en Lyon, en el Festival Mode d'Emploi de Lyon, en el que participaron también Catherine Millet, Cécile Guilbert y Hélène Cixous, en el que señala que no se trata de tener el coraje o la valentía de ser uno mismo, sino de cómo hay que vivir la vida con entusiasmo y júbilo. Para hablar de sexo, dice en la página 134, de género y de sexualidad, hace falta empezar por un acto de ruptura epistemológica, una desaprobación categórica, una quiebra de la voluntad conceptual que permita una primera emancipación cognitiva. Hay que abandonar totalmente el lenguaje de la diferencia sexual y de la identidad sexual. No hay ni sexos ni sexualidades, sino uso del cuerpo reconocidos como naturales o sancionados como desviantes. Dice, yo reivindico aquí la legendaria falta de valentía de Virginia Woolf y de Klaus Mann, de André Lorde y de Adrienne Rich, de Angela Davis y de Fred Moten, de Kathy Hatcher y de Annie Sprinkle, de Jude Jordan y de Pedro Lemebel, de Ed Sedgwick y de Greg Fordovic, de Guillaume Dustin y de Amail Bax, de Beth Stephens y de María Galindo, de Judith Butler y de Dean Spade. Pero porque os amo, termina este texto, mis iguales valientes, os deseo que vosotros también perdáis la valentía, porque la revolución actúa a través de la debilidad. El siguiente texto se titula Cataluña Trans y habla de cómo su proceso de transición de Beatriz a Paul sucede justamente en el mismo momento de debates en Cataluña sobre el proceso de constitución de una Cataluña libre, que podría tener que ver con nuevas modalidades de poder, de memoria y de futuro, y con una invención de libertad y de género sexual que tendría que ver con las micropolíticas transexuales y transgénero. Aquí sostiene de nuevo la necesidad de una jovialidad crítica y cómo hay que fabricar juntos, de forma experimental, un proceso constituyente. Así dice en la página 138 que devenir trans, como devenir independiente, significa que de la nación como género hay que empezar por dimitir. Hay que renunciar a la anatomía como destino y a la historia como prescriptora de contenidos doctrinales. Hay que renunciar a la anatomía, a la sangre y al suelo como ley. Ni la identidad nacional ni la identidad de género pueden ser el origen o el fin del proceso político. La batalla, por tanto, para Paul Preciado comienza con la desidentificación, con la desobediencia y no con la identidad.
posiciones que sin duda comparto y que me parecen fundamentales. El siguiente es una emocionante necrológica a Pedro Lemebel, al activista queer chileno, que durante el régimen de Pinochet con Francisco Casas formó el colectivo Yeguas del Apocalipsis, y aquí habla de su relación con Pedro Lemebel, diciendo que tú eres mi madre y te lloro como se llora a una madre travesti. El siguiente texto se titula The Happy Valentine, y es sobre el día de San Valentín y sobre el amor romántico como una suerte de instinto de muerte, y cómo el amor no es un sentimiento, sino una tecnología de gobierno de los cuerpos, una política de gestión del deseo que captura la potencia de actuar y de gozar de dos máquinas vivas y las pone al servicio de la reproducción social, y hace aquí una parodia de la epístola a los Corintios sobre el amor, en el que dice que el amor es cruel, que el amor es egoísta y que el amor no entiende la pena ajena, y que en cierta medida se podría poner en relación con la crítica de la utopía romántica que hace Evilus. Y ahora dice que ya no creo en el amor, por primera vez estoy preparado para amar de forma finita, inmanentemente anormal. El siguiente se titula El museo apagado y habla sobre la condición del museo contemporáneo, comentando las exposiciones de Björk en el MoMA y de Jeff Koons, y cómo estamos en un momento en el que el museo neoliberal se ha ido transformando en el capitalismo globalizado, y hay una proliferación de obras de arte como signos identificables en un proceso general de abstracción que es propio del capitalismo actual. El museo de arte como significante disidente, como espacio público y como agente crítico, dice Paul Preciado, ha muerto. Dejemos de llamarlo museo y llamémoslo necromuseo, dado que es un archivo de la destrucción de nuestra historia global. Tiene luego un texto sobre el necroliberalismo, donde habla de la necroeconomía, la necroverdad, la necroinformación, la necrohomosexualidad, la necrofilia, la necrobebida, y termina con la pregunta de que si acaso puede el capitalismo financiero producir alguna otra cosa si estamos todavía vivos y si deseamos todavía actuar. El siguiente texto se llama Llamando a los Ajayús, y es un texto en el que señala cómo María Galindo, activista y chamanoactivista boliviana, fue a llamar a la Yahoo de Paul Preciado frente a la puerta del MACBA, y cómo esta llamada del alma en tiempos del dron, este tecnochamanismo, tendría que ver con el cuestionamiento de la metafísica de la presencia o con los sistemas bipolares y maniqueos que ha constituido Occidente. También habla de los condones químicos y de la importancia que tiene la truvada, el fármaco antirretroviral que se ha comercializado, esta especie de nueva píldora anticonceptiva o esta nueva farmacología que está produciendo modificaciones en la sexualidad gay, y cómo la sexualidad contemporánea está construida por moléculas, dice, comercializadas por la industria farmacológica y por un conjunto de representaciones inmateriales que circulan en las redes sociales y en los medios de comunicación. El siguiente capítulo se titula Orlando on the Road y toma en cuenta los textos de Virginia Woolf y cómo viaja con los textos de Virginia Woolf en el año 2015. El siguiente texto se titula Europa o Cipriada, sobre el domos y el demos, y también sobre lo que sería toda esta dimensión del tiempo contemporáneo, como un tiempo contemporáneo en el que se está moviendo, justamente cuando estaba trabajando para la documenta de Kassel, a través de bienales y de eventos de arte contemporáneo, como sería con la Bienal de Estambul, y como en este recorrido por la Bienal de Estambul va a hacer una reflexión sobre la violencia y también sobre los sistemas de exclusión que están funcionando todavía hoy, cómo habría que defender una suerte de ciudadanía cuerpo alfombra que cuestionara las leyes de los estados-nación. El siguiente capítulo se titula En brazos de la Rodina Match, y aquí habla sobre todo de cómo se ha ido produciendo pues un cambio o cómo se van produciendo sus cambios por el uso de la testosterona, y también cómo es central en su obra y en su vida el cuestionamiento de la patria, de esa idea de la madre patria, cómo ha ido cambiando su voz
y cómo va acostumbrándose a la administración de una nueva voz por el uso de la testosterona y cómo va cambiando su timbre, y así también cambia la cuestión de cómo habla el subalterno, la famosa pregunta de Gayatri Spivak, y se pregunta Paul Preciado, ¿y si el subalterno fuera también una posibilidad siempre ya contenida en nuestro propio proceso de subjetivación? ¿Y si perder la propia voz como índice ontoteológico de la soberanía del sujeto fuera la primera condición para dejar hablar al subalterno? Aquí sin duda laten las cuestiones derridianas del fonocentrismo y el falocentrismo y del cambio de la voz, que también están en el Madeleine Dollard, ¿no? También señala cómo su viaje traduce el proceso de mutación y cómo aquí va apareciendo toda esa dimensión de el testigo y el testículo como un órgano político, pero también como ese nuevo espacio de transformación del imaginario que tiene que ver con el movimiento queer. Tiene un texto que se titula Beirut Mon Amour, en el que señala cómo un encuentro al que fue en Beirut en noviembre del año 2015 le pareció uno de los encuentros artísticos más interesantes de ese momento, justamente cuando se acaba de producir el atentado en la sala Bataclan, y cómo hay que mantener a lo mejor la esperanza, y como el dicho serbocroata "Hope is the greatest word", la esperanza es la más grande de las putas, tal vez nos obligue a acostarnos todavía con esa puta, porque la esperanza puede ser lo único que nos queda. El siguiente texto se titula Agorafilia y dice que ha experimentado en su vida 4 tipos de pasión amorosa: la que suscita a un humano, la provocada por un animal, la generada por una fabricación histórica y espiritual, un libro, una obra de arte, una música o incluso una institución, y la que desata una ciudad, y cómo se enamoró de París y tuvo en cierta medida a Barcelona como su amante, pero luego cómo se fue enamorando progresivamente de Atenas. El siguiente texto se titula ¿Quién calienta la deuda griega? Y habla sobre esa situación del endeudamiento griego. El siguiente texto se titula Un colegio para Alain, hablando del suicidio de un niño trans de 17 años, de un joven trans en Barcelona, y cómo las tasas de suicidio son muy altas entre los adolescentes trans y homosexuales, y cómo la escuela moderna, como estructura de poder y de reproducción jerárquica del saber, es una estructura que genera muerte, es una estructura brutal que intenta producir heterosexualidad. Sabemos, dice en la página 191, desde la revolución de esclavos de Haití y de las posteriores revoluciones afroamericanas, feministas o queer, que existen al menos 4 vías de lucha frente a las instituciones violentas. La primera es la destrucción, lo que exige un cambio radical de los sistemas de interpretación y producción de la realidad y por tanto lleva tiempo. La segunda, la modificación de sus estatutos legales. La tercera, la transformación que se opera a través de sus usos disidentes. Aunque aparentemente modesta, esta es una de las más potentes vías de destrucción de la violencia institucional. Y la cuarta, la fuga, que como insistían Deleuze y Guattari, no es huida, sino creación de una exterioridad crítica, línea de fuga a través de la que la subjetividad y el deseo pueden volver a fluir. Se trata, por tanto, de desjerarquizar y desnormalizar la escuela, de introducir heterogeneidad y creatividad en los procesos institucionales. Hay que plantear una suerte de terapia institucional para salvar a Alain y sobre todo defender una pedagogía queer. Una escuela, dice en la página 192, transfeminista queer, funcionaría como una heterotopía compensatoria. Habla más adelante de cómo en Atenas va a ir estudiando griego moderno y cómo va interesándose cada vez más por las etimologías y cómo va sintiendo que se va produciendo dentro de sí un corte del lenguaje vivo para introducirse una différance, una diferencia, un espaciamiento, un diferimiento, una anarquía improvisatoria, y cómo vio pasar un camión de mudanza con la inscripción en alfabeto griego metaphores, esto es transporte. La metáfora es el transporte de un significado de un lugar a otro, y este camión traslada los restos materiales de una vida en tránsito a un nuevo destino. En este sentido, el libro Un apartamento en Urano es un libro metafórico, es un libro trans, es un libro de transportes.
El siguiente se titula Homenaje a la nodriza desconocida y habla de cómo acompaña a Itziar, a su pareja, a Madrid para encontrarse con Esther, la mujer que la cuidó cuando era un bebé, su nodriza, y cómo llevaban una cantidad enorme de años sin encontrarse, y cómo se dieron un abrazo, y ese abrazo era un monumento vivo a la niñera desconocida. Un texto realmente muy bello, el que escribió el 5 de marzo de 2016. El siguiente se titula Una cama en la otra Babilonia, y nos habla de cómo entiende su proceso trans y el viaje como experimentos con la subjetividad. Nada de lo que me ocurre es, sin embargo, dice, excepcional, sino parte de una metamorfosis planetaria. En cierto sentido, somos una civilización Gregor-Samsa, y esta civilización Gregor-Samsa la pone en relación con la New Babylon, con la Nueva Babilonia de Constant, que creó entre 1956 y 1974, y que tal vez habría que volver a sacar la Nueva Babilonia del museo para inventar otras formas de vida. El siguiente texto se titula Ocupar las noches y señala cómo los cuerpos destrozados, por ejemplo, de las víctimas de Alepo, no están en las páginas de los periódicos más que en una forma pornográfica, y cómo hay que intentar cambiar nuestra concepción de la vida cotidiana y desplazar el deseo que ha sido capturado por el capital, la nación y la guerra, para llevarlo hacia un tiempo de todo y para convertirlo en un tiempo de todos. Habla de la nueva catástrofe en Asia Menor, asociándolo con todo el tema de los refugiados sirios y con toda esta situación de la ciudadanía en transición, en tránsito, y que está siendo constantemente reprimida. Tiene un capítulo precisamente sobre esa cuestión de la ciudadanía en transición, hablando de cómo cuando cruza algunas fronteras pues, y miran sus documentos, su pasaporte, tiene que ser interpelada como esta no es usted, y cómo tiene que señalar que es alguien en transición, y cómo el estatuto de las personas trans es un término político y legal semejante al del migrante, al del exiliado, al del refugiado, dado que es un proceso temporal de suspensión de la condición política, y como hay un refugio biopolítico en términos altuserianos, podríamos decir, según Paul Preciado, que trans y migrantes se encuentran en la paradójica situación de pedir que se los interpele como sujetos por los mismos aparatos ideológicos del Estado que los excluyen. El siguiente texto se titula Mi cuerpo no existe y señala que su cuerpo es una institución insurgente, una paradoja epistemológica y administrativa. El siguiente texto se titula Viaje a Lesbos y recuerda lo que era la ciudad de Lesbos cuando se hacía el viaje iniciático para encontrarse con el Lesbos de las lesbianas, y cómo viaja en el 2016 a Lesbos para encontrar ya no el Lesbos de la libertad de las lesbianas, sino en realidad el Lesbos convertido en una suerte de Tijuana de Europa, un espacio convertido en un campo de refugiado. El siguiente texto se titula Expediente 34-2016 y tiene que ver con cómo se le asigna el protocolo para convertirse en Paul Preciado, y cómo para que el Estado español reconozca el Paul Beatriz tiene que hacer una serie de trámites legales, y cómo el secretario administrativo y todo el aparato jurídico o legal con el que se encuentra tiene algo de absolutamente kafkiano, y se le indica que para que pueda aparecer el nombre de Paul Beatriz tiene que destruirse la partida de nacimiento del 11 de septiembre de 1970 para crear una nueva partida de nacimiento que dé cuenta del nacimiento del nuevo nombre. El siguiente texto, Casa Vacía, es un texto que, como algunos otros de los que están en este libro, que leí cuando aparecieron en Liberación, y es un texto muy hermoso en el que habla de cómo vive en Atenas y cómo su casa es una casa sin muebles, y cómo esa casa desamoblada o esa condición de desamoblamiento tiene que ver con el nomadismo, pero también con el cuerpo trans, como si el cuerpo trans fuera un apartamento de alquiler sin mueble alguno, un lugar que no le pertenece, un espacio sin nombre, y cómo esta condición de desmueblamiento o desamoblamiento es contraria a IKEA, en la medida en que IKEA sería el arte de habitar heterosexual o normativo deseante.
certificado con la dimensión de la propiedad privada. En cierto sentido se podía poner en relación este texto de La casa vacía con Los desobedientes de Ikea de Andrés Jacquet. El siguiente texto se titula Método Marx y es una crítica o una revisión del libro de Francis Wynne, la biografía de Carlos Marx, y es una revisión de cómo Marx, con su vida tan precaria y tan miserable, nos enseñaba también su sentido del humor y su forma de concebir la felicidad, y cómo su condición de exiliado permanente se opone al feel good neoliberal, y cómo Marx no aspira a que todo vaya mejor, sino que las cosas empeoren para que puedan ser percibidas por la conciencia colectiva y sean sometidas a cambio. En medio de todas las críticas contemporáneas, las que hace Edgar Cabanas o Billus, o la que hace William Davis a la biopolítica de la felicidad, también, o las que hace Sara Ahmed, aquí Paul Preciado señala que la felicidad es una forma de emancipación política, la potencia de rechazar las convenciones morales de una época y con ellas el éxito, la propiedad, la belleza, la fama o el decoro como únicos principios organizadores de la existencia. La felicidad reside en la capacidad de sentir la totalidad de las cosas como parte de nosotros mismos, propiedad de todos y de nadie. La felicidad reside en la convicción de que estar vivo significa ser testigo de una época y por tanto en sentirse responsable, vital y apasionadamente responsable del destino colectivo del planeta. Esto es en la página 232 y es sin duda un fragmento excelente. Hay un texto que particularmente me ha parecido que revela el finísimo sentido del humor que tiene también Paul Preciado, un texto que se titula La destrucción fue mi Beatriz, recordando tanto a Dante cuanto a Mallarmé, que dice que el 16 de noviembre del 2016 su nuevo nombre, Paul Beatriz Preciado, se publicó en el Boletín Nacional de Nacimientos y en el periódico local de la ciudad de Burgos. No le habían avisado a Paul Preciado de que aparecería su nombre publicado en el boletín y en el periódico, y señala cómo su madre leyó el periódico ese día y se encontró con el nombre de Paul Beatriz Preciado en la lista de nacimientos, y esto la llevó casi a enloquecer y a llamarla y a decirle pero qué era eso, y realmente hace aquí una descripción del documento en el que aparece su nacimiento como un documento realmente kafkiano y singular, pero sobre todo cómo aparece aquí la coerción y la agencia, la sujeción y la distorsión de la norma, y cómo ha habido que destruir una partida de nacimiento para que surja otra, y cómo en cierta medida dice en la página 238, mi vida es un mensaje en una botella enviada al futuro para que alguien en algún lugar, algún día, pueda leerlo. Alguien, me digo, algún día en algún lugar se acercará otra vez a la máquina del sexo y escribirá una biografía de mi cuerpo y entenderá mi vida. Siguiente capítulo está dedicado de nuevo a Atenas, a las protestas políticas en Atenas como una suerte de performance colectiva, a la necesidad de plantear una rebelión en la granja, tomando el título del famoso libro de George Orwell, dado que todos somos animales y todos somos iguales. También su aproximación a la tecnología y entendiendo que la ciencia y la técnica contemporánea es una suerte de neochamanismo y una exteriorización de la conciencia colectiva. También cómo las nuevas tecnologías van a permitir una impresión en la carne y cómo se podría imprimir, igual que se imprime un corazón o se imprimen órganos para las cirugías contemporáneas, también pronto se podrá imprimir con impresoras 3D un pene, una vagina o un clitopene, y cómo se podría considerar la estética de la diferencia sexual como un límite ético a la transformación del cuerpo humano, y cómo debemos imprimir la carne para entrar en una nueva era, la llama Paul Preciado, de la bioescritura digital, y cómo hay que plantear nuevas estéticas del deseo para llegar a una nueva estética contrasexual definida no por las leyes, dice, de la reproducción sexual o de la regulación política, sino por principios de complejidad, singularidad, intensidad y afecto. Escribe un texto muy brillante que se titula Noticias desde el clítoris de América, un viaje con Annie Sprinkle a la ciudad de San Francisco, y sobre todo habla aquí de cómo acude a Good Vibrations y cómo van planteando todos los dildos y el tipo de reflexiones
punk o punk feminista que están manteniendo justamente en el momento en el que se está produciendo el ascenso, se ha producido ya el ascenso imparable de Donald Trump en la política americana, y también justamente en el momento en el que la condición de Paul Preciado es la de estar trabajando para Documenta, a la que considera una exposición apátrida que se inauguró antes en Atenas, en la edición en la que ella trabajó en el 2017, que en la ciudad de Kassel. Y cómo justamente con toda la crisis, o tras la crisis de la hipoteca basuras y con toda la crisis de la deuda griega, cómo plantea un parlamento de los cuerpos, y cómo plantea junto al director artístico de Documenta, Adam Smistik, una transformación institucional que supone una inserción en la trama política y de los debates que se estaban dando en Atenas, ¿no? Y como Documenta 14 tiene lugar sobre un suelo epistemológico y político que se resquebraja, justamente cuando se está produciendo lo que llama una contrarreforma política, un giro ultraconservador en el mundo, un nuevo repliegue identitario en Hungría, en Polonia, pero también en Turquía, en Filipinas, en Brasil, con la llegada también de Donald Trump, o con el Brexit, ¿no? Y esta nueva modalidad neoliberal de nacionalismo está trazando nuevas fronteras y está construyendo nuevos muros, y es cuando estaban justamente ellos intentando hacer este Kassel travestido en Atenas, una exposición, dice en la página 263, que se afirma como apátrida en el doble sentido, cuestionando el vínculo con la patria, pero también con la genealogía colonial y patriarcal que ha construido el Museo de Occidente y que ahora pretende destruir Europa. Es tal vez uno de los puntos de este libro en el que se echa un poco de menos a veces una perspectiva autocrítica en los procesos curatoriales en los que ha estado embarcado Paul Preciado, porque, como sabemos, la Documenta de Kassel, de Atenas Kassel del 2017, estuvo sometida también a críticas, y se habló de una cierta dimensión hipster turistificada en el despliegue que se hizo en Atenas, y habría que recordar la crítica que hizo Yanis Varoufakis a esta Documenta, que son cuestiones que aquí se pasan por alto, ¿no? Habla también del precio de la normalidad, que es también como el precio de la muerte y el precio de ese cuestionamiento de la diferencia genital masculino-femenino que ha generado su propia estética, y esas estandarizaciones de las formas del cuerpo humano que son heterocentradas, cómo se van negando a otras estéticas posibles y políticamente viables, y cómo ella señala, Paul Preciado señala que está eligiendo intencionalmente la estética intersexual, hombre sin pene, mujer con pene, etcétera, como forma preferente de rediseñar nuestros cuerpos. El precio de vuestra normalidad sexual es nuestro intersexualicidio. La única cura, dice en la página 274, que necesitamos es un cambio de paradigma. Sin embargo, como nos ha enseñado la historia, puesto que el paradigma de la diferencia sexual y de género es la garantía del mantenimiento de un conjunto de privilegios patriarcales y heterosexuales, este cambio no será posible sin una revolución política, y esta revolución es la del transfeminismo. También comenta la cuestión de que el sur no existe, y como desde textos de Aníbal Quijano, de Silvia Rivera Cusicanqui o de Walter Viñolo se habla ya también del sur como una invención de la cartografía colonial moderna, y cómo el blanqueamiento de la historia griega está en el origen también de la propia historia del arte, en Winkelmann, y cómo la división norte-sur suscribe cualquier otra forma de espacialización, y cómo cada sociedad designa un sur, un lugar donde se lleva a cabo la extracción y donde se deposita la basura, dado que el sur es la mina y la cloaca, el corazón y el ano. Hay luego un texto muy brillante que se titula Piolín tiene una cita con la historia, refiriéndose al famoso barco Piolín de la policía y de los cuerpos policiales de represión que se mandaron a Cataluña en el momento de final de septiembre de 2017, en la época del pre-referéndum, y cómo Piolín se convirtió en trending topic, ¿no? El proceso, dice, de restricción de derechos y de insurrección abre al mismo tiempo la posibilidad de poner en cuestión la Constitución post-franquista, generando por primera vez un contexto propicio a la reescritura de un nuevo pacto social postmonárquico y republicano, federalista o confederalista. Y ojalá fuera así, ojalá fuera una esperanza que residiera en entender el referéndum catalán como un proceso de transformación del territorio español que pensara la reescritura, como dice Paul Preciado, de la Constitución, y fundara
una nueva república. Y esta dimensión republicana es una dimensión realmente aspiracional, es una dimensión fundamental que, por cierto, el proceso político, tanto por parte de los nacionalistas catalanes como de los españolistas, no parece que lo haya permitido. Señala en el siguiente texto, que se titula Malnacidos, que Paul Preciado no ve la nación, no la siento, no la percibo, soy insensible a las modalidades de afección que suscita la patria, el padre, el patriarcado, de todo eso abdicado. Siempre he escuchado la palabra España con desconfianza y miedo. Me interesan los no pueblos, el proceso de invención, las no comunidades políticas, cuya soberanía, expresada como potencia, excede los límites del poder. El único estatus que entiendo es el de la extranjería. En este sentido, termina este texto diciendo que mis simpatías están siempre del lado de la ruptura, de la transformación, de la explicitación en forma real de aquello que todavía no puede ser expresado de manera política o legal. Por tanto, lo que propone es la ontología de lo imposible, que aquí entiende concretamente como una republicanización de la península, que ojalá fuera posible, pero que de momento no se ha articulado. Nos habla de estos demócratas contra la democracia en este momento de emergencia europea, del resurgimiento de democracias autoritarias, que también ha sucedido en España, evidentemente, con la puesta en marcha del 155, y cómo para nada Paul Preciado está en la línea del procés sostenido por el PDeCAT, sino que le interesa sobre todo la CUP como partido de izquierda anticapitalista, que tiene dentro de sí un motor utópico y revolucionario del independentismo, y cómo dentro de esas dimensiones de la CUP se podría entender esta construcción de una república que tuviera un carácter feminista, ecologista, animalista. También señala cómo en un texto que se llama Celebraciones, su cumpleaños, el cumpleaños de Paul Preciado, coincide con los homenajes y las celebraciones que desde el 2001 en adelante se hacen del atentado del World Trade Center, y cómo los cumpleaños, la celebración del nacimiento, la boda y la defunción tienen que ver con la taxonomía occidental, y cómo las conmemoraciones más bellas son aquellas que celebran las revoluciones invisibles. Luego tiene un texto que quiero grabar algún día, que se titula No quiero un presidente, que habría que leerlo una y otra vez y que sobre todo es extremadamente pertinente ahora que estamos en fechas preelectorales o en fechas de cara ya a la votación del Parlamento y a la elección del gobierno para el 2019 y años sucesivos, que es la que dice que no quiero votar por un político que acepte presentarse a unas elecciones que pretenden ser democráticas mientras otros políticos duermen en prisión por sus ideas. No quiero votar por un político que no dedique cada mitin a liberar a los prisioneros políticos. No quiero votar por alguien que nunca ha dicho que ha estado enfermo. No quiero votar por alguien que nunca reconociera que sufre depresión, ansiedad, compulsión o fobia. Bueno, esta dimensión de lo que no quiere votar por un candidato que busca criminalizar a los hablantes de una lengua, no quiero votar por alguien que nunca hablara de los derechos de los animales, pues sin duda es un texto al que solamente hay que decirle un sí mayúsculo. Luego tiene un texto muy hermoso, dice Mejor que hijo, que habla de los cuidados que le dio a su madre en Burgos cuando estaba hospitalizada, y de todo el tipo de circunstancias que se dan, y como que ser el hijo trans de una familia católica y española de derechas no es fácil, pero tampoco parece que sea fácil para su madre esta situación. No es fácil ser madre de un hijo trans en una ciudad donde tener un hijo maricón es peor que tener un hijo muerto. Y como dice, mi madre ha renegado de la doctrina de la Iglesia. Dice que una madre es más importante que Dios. Sigue yendo a misa los domingos, por supuesto. Va a hacer sus cuentas con el más allá, dice, y en eso la Iglesia no tiene por qué meterse. Lo dice en voz baja, sabe que blasfema. No es fácil ser madre de un hijo trans cuando se vive en una comunidad de vecinos del Opus Dei. Me siento en deuda con ella porque no soy ni puedo ser un buen hijo. Un texto muy bello el que escribió aquí el 12 de enero de 2018. El siguiente texto se titula Carta de un hombre trans al antiguo régimen sexual, y en él nos habla de las noticias como Jet Trouvé
y de los sujetos perdidos como subjets trouvés y de la condición que tiene de hombre trans y de esa condición en la que dice hablo como tránsfuga del género, como furtivo de la sexualidad, como disidente a menudo torpe, puede que carente de código prescrito del régimen de la diferencia sexual. Habla desde el otro lado del muro para decir que la cosa está peor de lo que se imaginó como mujer lesbiana y cómo ha comprobado que la clase dominante masculina heterosexual no abandonará sus privilegios porque se envíen tweets o se hagan ciertas demostraciones. Los heteropatriarcas, dice en la página 306, están embarcados en un proyecto de contrarreforma. Lo que caracteriza la posición de los hombres en nuestras sociedades tecnopatriarcales y heterocentradas es que la soberanía masculina está definida por el uso legítimo de las técnicas de violencia. Podemos decir, leyendo a Max Weber con Judith Butler, que la masculinidad es a la sociedad lo que el Estado a la nación, el detentador y el usuario legítimo de la violencia. Y esta heterosexualidad necropatriarcal no es solo, como Mónica Witting nos enseña, un régimen de gobierno, es también una política del deseo, es una estética de la dominación. El feminismo queer, dice en la 308, situó la transformación epistemológica como una condición de posibilidad de un cambio social. Hoy entendemos que tan importante como la transformación epistemológica es la transformación libidinal, esto es la modificación del deseo, y es por tanto preciso aprender a desear la libertad sexual. Durante años la cultura queer ha sido un laboratorio de invención de nuevas estéticas de la sexualidad disidentes frente a las técnicas de subjetivación y los deseos de la heterosexualidad necropolítica hegemónica. La sexualidad es un teatro de lo político en el que el deseo y no la anatomía escribe el guión. Como hombre trans me desidentifico de la masculinidad dominante y de su definición necropolítica. Nuestra mayor urgencia, dice en una clave muy cercana a Foucault, no es defender lo que somos, hombres o mujeres, sino rechazarlo, desidentificarnos de la coerción política que nos fuerza a desear la norma y repetirla. Digo muy cercana a Foucault, sobre todo al texto que es Ilustración, donde se nos dice que tenemos que aprender a dejar de ser lo que somos o tener que aprender a desidentificarnos, pero también a la relectura que hizo Judith Butler de qué es la Ilustración o en qué medida es un decir no a esto, no querer ser gobernados de esta forma o de esta manera. Me repugna, y está terminando aquí el libro de Paul Preciado, la estética grotesca y asesina de la heterosexualidad necropolítica. Si es posible afirmar que en la cultura queer y trans follamos más y mejor, es porque no solo hemos extraído la sexualidad del ámbito de la reproducción, sino sobre todo del de la dominación de género. No estoy diciendo que la cultura queer y transfeminista escape a toda forma de violencia. No hay sexualidad sin sombra, pero no es necesario que la sombra, la desigualdad y la violencia presida y determinen la sexualidad. Representantes del antiguo régimen sexual, termina así el libro. Coged vuestra parte de sombra and have fun with it y dejadnos enterrar a nuestras muertas. Gozad de vuestra estética de la dominación, pero no pretendáis hacer de vuestra estética la ley. Y después dejadnos follar con nuestra propia política del deseo, sin hombres ni mujeres, sin penes ni vaginas, sin hachas ni fusiles. Este último texto lo firma en Arles el 15 de enero de 2018. Como digo, Un apartamento en Urano, Crónicas del Cruce, de Paul B. Preciado, es un libro verdaderamente fascinante, es un libro maravilloso con el que he disfrutado de lo lindo y con el que se aprende y que nos provoca a tratar de pensar de otra manera. Bueno, os animo de verdad a que leáis este libro, que curiosamente está publicado por la editorial Anagrama, no en su colección de ensayo, sino en la colección de narrativas hispánicas. Y me ha parecido una cosa extraña, es el último que querría decir, dado que tanto la cuestión de hispánico cuanto la cuestión de narrativa no parece que sean lo que mejor se adaptan al libro de Paul Preciado. Hay un cuestionamiento permanente en el libro a la patria. Es verdad que no dice narrativas españolas, sino narrativas hispánicas, porque aquí se publican también textos de escritores portugueses, pero alude a esa idea de Hispania o de lo hispano y esta dimensión de lo narrativo. Es verdad que es un libro que tiene muchas dimensiones narrativos, autobiográficas, pero fundamentalmente un ensayo
de crítica política y es un ensayo de crítica de la necropolítica heterosexual y es sobre todo un gran libro del tránsito, un gran libro del cruce, es un gran libro metafórico y sobre todo es uno de los mejores diagnósticos, análisis y críticas de la sociedad contemporánea que se pueden leer. Por tanto, un libro fundamental en el que estaremos habitando o trataremos de habitar durante mucho tiempo.